Señores, este país nos pertenece a nosotros, a los que no nos hemos rendido, y abramosle el corazón y los brazos a los que se fueron y están regresando. 25,000 han regresado por el plan Vuelta a la Patria en un año en vuelos de aviones. Y nosotros, seguro que los que están aquí, alguno debe tener un familiar, un conocido. Nosotros lo llevamos hasta su casa. No es que lo agarramos y lo ponemos en el Nuevo Circo y usted verá cómo... No, el Nuevo Circo no existe ya, en el terminal. No, sí existe, pero no como era antes, pues. No como era antes. En un terminal y usted verá cómo llega. No, nosotros lo llevamos a su casa. Tocamos la puerta y lo dejamos en su casa. Atención, Venezuela. Lo que está ocurriendo en este momento no es un hecho aislado. Es un movimiento que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del país. Nuevas declaraciones del dirigente oficialista, Diosdado Cabello, y de la líder opositora, María Corina Machado, han sacudido el escenario político con una fuerza que ya está generando reacciones dentro y fuera de Venezuela. En medio de tensiones, advertencias y mensajes cargados de significado, el discurso de ambos sectores revela que algo se está moviendo en las estructuras del poder. Por un lado, el oficialismo endurece su narrativa, lanzando señalamientos y dejando entrever posibles acciones. Por el otro, la oposición eleva el tono, habla de definiciones y apunta directamente a un posible desenlace que hasta hace poco parecía lejano. Las palabras que han salido en las últimas horas no solo sorprenden, sino que dejan una sensación clara: el país podría estar entrando en una fase decisiva. Lo que antes eran hipótesis, hoy comienza a tomar forma en declaraciones, movimientos y señales que muchos interpretan como el inicio del tramo final hacia un cambio político. La incertidumbre crece, las expectativas aumentan, y la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿se está acercando realmente una transición? Lo que está sobre la mesa en este momento no es menor, y cada declaración parece encajar en un escenario mucho más grande que se está construyendo paso a paso. Prepárense, porque lo que viene a continuación no es información cualquiera, es un análisis de hechos, mensajes y señales que podrían definir el futuro inmediato de Venezuela. Sé que te llevas bien con Donald Trump. ¿Te decepcionó que, al reemplazar a Maduro, en lugar de buscar un cambio de régimen genuino, el presidente de Estados Unidos haya seguido con el mismo enfoque? El presidente de Estados Unidos ha permitido que el régimen permanezca intacto con el ex vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez, como líder interina del país. Muchos pensaron que deberías haber sido la persona que debería irse del país. Debería haber una elección y América podría haber forzado esa decisión. ¿Qué sientes al respecto? ¿Te sientes decepcionado de que no haya ocurrido? Bueno, el presidente y el secretario de Estado han hablado de un proceso en 3 etapas que comenzó con la estabilización y desmantelamiento. Las estructuras represivas y los mecanismos de corrupción en Venezuela. Mira, cuando se descubre la verdad, todo sale a la luz. Veremos que Venezuela ha sido el mayor robo de recursos de una nación, llevándola a la ruina. Esto es enorme, por lo que poner controles en el régimen es un buen paso. Rodríguez sigue instrucciones para desmantelar esta estructura represiva, pero la tercera etapa es clara y la mencionas. Es un proceso electoral que reunirá a nuestra sociedad para legitimar nuestras instituciones. Recuerda, ganamos por abrumadora mayoría en condiciones extremas. Organizamos una legión de más de 1 millón de voluntarios. Es así como muchos queremos libertad y dignidad. Sabemos que nuestros hijos regresarán a casa solo cuando tengamos un futuro de certeza, democracia y justicia para todos. Y también será cuando lleguen grandes inversiones a Venezuela. Venezuela ocupa actualmente el último lugar mundial en cuanto al Estado de Derecho. Necesitamos certeza, fortalecer nuestras instituciones para que un país vuelva a unirse con fuerza y tome un rumbo, una ruta
para solucionar la cada vez peor situación económica y social en la que vivimos. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. En mayo era aumento, más del 600% anual. Nuestros hijos asisten solo 2 veces a la semana a escuelas públicas porque los maestros ganan $1 al día. Tenemos más del 86% de pobreza en el país, con las mayores reservas de petróleo del mundo. La única forma de lograr un verdadero desarrollo económico es con avances democráticos. Y por eso sí exigimos un calendario electoral y una fecha para que estas tensiones sociales crecientes se canalicen pacíficamente hacia ese proceso. Y si hay elecciones, estarás en la carrera presidencial y esperas ganar, si es así. Ganamos en condiciones extremadamente injustas. No creo que ninguna otra sociedad en el mundo hubiera aceptado esos términos por un amplio margen, con casi el 70%. Ni siquiera dejan a nuestra diáspora, 1/3 de nuestra población votará. Ahora tendremos un proceso electoral libre y justo con observación internacional. Eso significará que no solo será el 70%, será mucho más alto sin duda. Me postularé y espero que muchos más para que el pueblo venezolano pueda elegir libremente lo que queremos, los valores y propósitos que nos unen. Pero quiero asegurarles algo. Algunos se preocupan si un proceso electoral traerá estabilidad o violencia a nuestro país. Es todo lo contrario, estas tensiones sociales debido a la dura situación económica. Condiciones súper difíciles que crecen y el temor de que por el régimen aún poderoso solo se pueda canalizar pacíficamente. Cívicamente, si tenemos un proceso electoral. Por criticar no le hace bien al país en este momento. Y nosotros asumimos la crítica. Y nuestra presidenta ha puesto la cara en todas partes. Ataques de adentro, de afuera, de todos lados. No conocen a Delcy. No la conocen. Cuando este señor la llamó por allá Mona en España, en verdad está llamando Mona a Delcy. Está llamando Mona a todas las venezolanas, todas las mujeres. La Mona, fuera la Mona. ¿Eso es nuevo también? No, eso no es nuevo. No. Porque usted habló del bloqueo al comercio en la colonia, pero a Cipriano Castro también lo bloquearon. Y a Medina Angarita también lo bloquearon. Pero a Cipriano Castro, imagínense ustedes, comienzo de los años 1900, y a Cipriano Castro le sacaron en el mundo, más de 3.000 caricaturas llamándolo mono, que era el presidente de los venezolanos, el mono. ¿Y de dónde ustedes creen que salió esa campaña contra Cipriano Castro? De aquí, de Venezuela. Fue la misma campaña que en 1860, por allá, le ofreció a los ingleses nuestra Guayana Esequiba a cambio que sacara a los monos que gobernaban a Venezuela para esa época. Es el racismo. Si hay una enfermedad del alma estúpida, es el racismo. Porque hay que estar enfermo del alma para pensar que uno es superior a otra persona por el color de piel, por la religión, por lo que sea. Muy enfermo del alma. Yo no sé si eso se cura. Dicen que se cura leyendo, ¿no? Y estudiando. No sé. Ya se montaron una tarima fuera la Mona. Eso fue planificado. ¿Saben para qué? Para que en el mundo creyeran que a Delcy le tenían rabia a los venezolanos. Eso fue planificado así, tal cual. Venezuela es más que ellos. Venezuela es más que ellos. ¿Qué es un incremento de sueldo responsable en una situación como la que está viviendo Venezuela? Porque eso es muy fácil pararse y decir, auménteme el sueldo $1.000. Ajá. Buen discurso. ¿De dónde sacó la plata?
para sustentarlo. Aumento de sueldo responsable, que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y que se haga con recursos asegurados, recursos reales. Mira, aquí había guerra contra nuestra propia moneda. Guerra para que la inflación se dispare. Para que la inflación se dispare, para destruir a nuestro país. Bueno, una de las principales razones es que al estar sancionado, esos ingresos que antes eran de $100 pasaron a ser $2 o $3. Y como tú vas lo que llaman al mercado cambiario, ¿quién pone los dólares? Que vengan empresas petroleras a Venezuela, bienvenida, que paguen lo que tengan que pagar y que aguas abajo, eso beneficia a toda la población. Lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos es el resultado de una acumulación de tensiones que durante años se fueron gestando y que hoy parecen haber entrado en una fase de definición. No se trata de un solo evento ni de una sola declaración, sino de un conjunto de movimientos simultáneos que, al entrelazarse, están dibujando un escenario político completamente distinto al que el país venía experimentando. En el centro de todo esto aparecen figuras clave como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y María Corina Machado, cada uno representando fuerzas que hoy chocan, se reacomodan y, en algunos casos, se redefinen. El punto de partida de este análisis tiene que ser necesariamente el contexto de presión internacional, particularmente el rol que ha asumido Donald Trump en la dinámica venezolana. La influencia de Estados Unidos en la política del país no es nueva, pero lo que se observa en estos días es una presión mucho más directa, más condicionante y, sobre todo, más efectiva en términos de generar respuestas dentro del propio aparato de poder venezolano. Cuando se habla de que la administración de Delcy Rodríguez estaría dispuesta a rendir cuentas sobre el manejo de fondos públicos, no se está hablando simplemente de un gesto administrativo o de transparencia espontánea. Se está hablando de una reacción política frente a una presión externa que ha logrado penetrar en las estructuras internas del poder. Durante años, el manejo de los recursos del Estado venezolano fue uno de los puntos más opacos del sistema. La falta de rendición de cuentas no solo era una característica, sino una herramienta de control. Por eso, el simple hecho de que ahora se plantee la posibilidad de mostrar cifras, justificar gastos o explicar el destino de fondos públicos representa un cambio significativo en la lógica del poder. Pero este cambio no debe interpretarse de manera ingenua. No necesariamente responde a una convicción democrática, sino a una necesidad estratégica. La administración de Delcy Rodríguez parece entender que, para mantenerse en una posición de control en medio de este nuevo escenario, necesita generar ciertos niveles de confianza, especialmente ante actores internacionales que hoy tienen capacidad real de influencia. Al mismo tiempo, este movimiento hacia la rendición de cuentas también tiene un impacto interno. Envía un mensaje a distintos sectores del país, incluyendo a actores económicos, a sectores empresariales y a una población que durante años ha vivido bajo condiciones de profunda crisis. Es una forma de decir, hay una nueva etapa, hay un intento de reorganización, hay una intención de mostrar cierto orden. Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo hasta qué punto este proceso será real y hasta qué punto será simplemente una fachada para mantener el control bajo nuevas condiciones. En paralelo a esto, uno de los acontecimientos más delicados y reveladores ha sido la sacudida dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Las decisiones impulsadas desde el entorno de Delcy Rodríguez para desplazar o eliminar a magistrados vinculados al círculo más cercano de Nicolás Maduro y su entorno familiar, particularmente figuras asociadas a Cilia Flores, no son movimientos menores. Se trata de una reconfiguración del Poder Judicial que tiene implicaciones profundas. El Tribunal Supremo en Venezuela nunca ha sido un órgano independiente en el sentido clásico. Siempre ha estado alineado con el poder político. Por eso, cuando se producen cambios dentro de esta estructura,
Lo que realmente está ocurriendo es una redistribución del poder dentro del propio sistema. Este tipo de decisiones revela que existe una fractura interna dentro del chavismo. Durante mucho tiempo se proyectó la imagen de un bloque sólido, monolítico, sin fisuras. Pero lo que se está viendo ahora es algo distinto: tensiones internas, luchas por espacios de poder y, en algunos casos, una especie de depuración de figuras asociadas a etapas anteriores. La salida de magistrados vinculados al entorno de Maduro puede interpretarse como un intento de Delcy Rodríguez de consolidar su propio control, de construir una estructura de poder más leal a su liderazgo y menos dependiente de las figuras que dominaron el escenario durante años. Este proceso de reconfiguración interna es, probablemente, uno de los elementos más importantes para entender lo que viene, porque las transiciones políticas no siempre ocurren como enfrentamientos directos entre gobierno y oposición. Muchas veces, las transformaciones más profundas se producen dentro del propio aparato de poder, cuando distintos grupos comienzan a disputar el control del Estado. Eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo en Venezuela en este momento. Mientras tanto, desde el lado de la oposición, las declaraciones de María Corina Machado han generado un impacto significativo. Su discurso ha ido elevando el tono, proyectando una sensación de inmediatez, de cercanía con un posible cambio político. Este tipo de narrativa tiene un efecto importante en la población, especialmente en un país donde la expectativa de cambio ha sido una constante durante años. La idea de que la transición está cerca no es solo una consigna, es un elemento movilizador, una forma de mantener viva la esperanza en un contexto que ha sido, en muchos momentos, profundamente adverso. Sin embargo, también es necesario analizar este discurso con cierto nivel de realismo. La oposición venezolana ha enfrentado históricamente problemas de fragmentación, de falta de coordinación y de dificultades para traducir el respaldo social en poder político efectivo. Aunque María Corina Machado ha logrado posicionarse como una figura fuerte dentro del liderazgo opositor, el desafío sigue siendo enorme. No basta con generar expectativa, es necesario construir una estructura capaz de sostener un proceso de transición, de negociar, de administrar y de gobernar. En este contexto, las declaraciones de Diosdado Cabello también adquieren una relevancia especial. Cabello ha sido durante años una de las figuras más duras del chavismo, un actor clave dentro de la estructura de poder. Su discurso suele reflejar la postura más radical del oficialismo, y cuando lanza advertencias o mensajes en tono de confrontación, lo que está haciendo es marcar líneas, establecer límites y, en muchos casos, enviar señales tanto hacia dentro como hacia fuera del país. En momentos como este, sus palabras deben leerse no solo como declaraciones políticas, sino como indicadores del estado interno del poder. Lo que se percibe es un escenario en el que el oficialismo no está actuando de manera completamente uniforme. Hay matices, hay diferencias en el tono, hay estrategias distintas. Mientras algunos sectores parecen apostar por una apertura controlada, otros mantienen una postura más rígida, más confrontativa. Esta coexistencia de estrategias refleja, nuevamente, que el poder no está completamente alineado, que existen tensiones que podrían intensificarse en los próximos meses. Otro elemento clave dentro de este análisis es el impacto que todo esto puede tener en la estabilidad institucional del país. Cuando se producen cambios dentro del Tribunal Supremo, cuando se habla de rendición de cuentas en el manejo de fondos, cuando hay presión internacional directa y cuando la oposición eleva el tono de sus expectativas, lo que se está configurando es un escenario de alta volatilidad. No necesariamente significa que el país se dirige de manera inmediata hacia una ruptura, pero sí implica que está en una fase donde cualquier movimiento puede tener consecuencias amplificadas. En este tipo de contextos, el papel de las Fuerzas Armadas también se vuelve crucial, aunque muchas veces no sea visible en el discurso público. La estabilidad del poder en Venezuela ha estado históricamente vinculada al respaldo militar. Cualquier proceso de transición, cualquier reconfiguración interna o cualquier cambio político significativo dependerá,
en gran medida, de la posición que asuman los sectores militares. Aunque en estos momentos no haya señales claras de fractura en ese ámbito, es un factor que siempre está presente en el trasfondo. Al mismo tiempo, no se puede ignorar el impacto social de todo este proceso. La población venezolana ha vivido años de crisis económica, migración masiva y deterioro de las condiciones de vida. En ese contexto, cada anuncio, cada declaración y cada movimiento político genera expectativas, pero también incertidumbre. La gente no solo está observando un juego de poder, está esperando resultados concretos, mejoras reales en su calidad de vida, señales claras de que el país puede entrar en una etapa distinta. Por eso, cuando se habla de transición, es importante entender que no se trata únicamente de un cambio de figuras en el poder. Se trata de un proceso mucho más complejo, que implica reconstrucción institucional, recuperación económica, reconciliación social y redefinición del modelo político. Nada de eso ocurre de manera automática ni inmediata. Incluso en el mejor de los escenarios, sería un proceso largo, lleno de obstáculos y de tensiones. En este momento, Venezuela parece estar en una especie de punto intermedio. No está en la misma situación que hace unos años, pero tampoco ha llegado a una fase de cambio definitivo. Está en transición, pero una transición que aún no tiene una dirección completamente clara. Los movimientos de Delcy Rodríguez, las declaraciones de María Corina Machado, las posturas de Diosdado Cabello y la presión de Donald Trump son piezas de un rompecabezas que todavía no termina de armarse. La gran pregunta es hacia dónde se inclinará la balanza. Si la presión internacional continuará empujando hacia una apertura más profunda o si, por el contrario, el sistema logrará reacomodarse y mantenerse bajo nuevas formas. Si la oposición logrará capitalizar este momento o si las divisiones internas seguirán limitando su capacidad de acción. Si las tensiones dentro del chavismo se intensificarán o si se logrará una nueva cohesión alrededor de un liderazgo renovado. Lo único que parece claro es que el país ha entrado en una fase decisiva. Cada movimiento cuenta, cada declaración pesa y cada decisión puede tener efectos que vayan mucho más allá del momento inmediato. Venezuela no está viviendo un episodio más de su historia política. Está atravesando un proceso que podría definir su rumbo durante los próximos años.